Bueno, Iraima Fernández González, bienvenida, gracias por estar en Tú sí que sabes. Gracias a vosotros por invitarme a este espacio. Voy a decirte un secreto. Sí, cuéntame. A nivel nutricional, soy un desastre. Bueno, te voy a decir otro secreto yo a ti. No eres el único. Si te consuela de algo. Ahí hay un nicho de negocio, ¿eh? Sí. Oye, nutricionista especializada en promover una alimentación saludable. Sí. Yo siempre digo que yo no hago dietas. Yo le digo a la gente que yo lo que las ayudo es a cambiar su forma de alimentarse y adaptarla a su contexto vital. Claro, porque muchas veces queremos que a los 20, a los 50, a los 60 todo sea lineal y no es así. Hay que adaptar la alimentación al contexto vital. Entonces, por eso yo digo que ayuda a reestructurar la alimentación. Oye, ¿hay alimentación, eso que dices, para cada edad? Sí, o sea, claro. no puedes comer lo mismo a los que tengan 60, por ejemplo. A ver, los que tengan 60. Yo hay una cosa que a mí mi hijo me hace mucha gracia, que dice, mamá, tú pierdes hormonas y yo las gano. Y digo, ¿es así? Realmente es así. Entonces, indudablemente, en un propio contexto familiar, yo, si tengo una pareja masculina, tengamos la misma edad, nuestra alimentación tiene que ser totalmente distinta. Porque mi pareja masculina no tiene el eje hormonal que tengo yo. Y si encima tenemos unos hijos adolescentes que están en pleno crecimiento, como digo yo, que lo que eches ahí lo van a quemar, pues claro, puede ser una alimentación de base en la familia, pero adaptada a cada uno. Cada uno tiene unas necesidades. A lo mejor yo entreno, tú no, los niños sí, claro. Yo entreno mucho, por eso te lo digo. O sea, al final hay que adaptar la alimentación, que se puede hacer una alimentación familiar, pero matizada. Como yo digo, podemos matizar la alimentación. Y así cada una de las personas de la casa tendrá, bueno, aparte de los nutrientes que necesita, no acumulará más grasa de la que requiere, que básicamente es lo que no necesitamos. Naciste en Caracas. ¿Incluyes algún menú, alguna dieta? ¿Latino? Sí. No. Hace muchos años que vine para aquí. Pero al final el contexto de alimentación sí que es cierto que para mí debería ser en todo el mundo parecido. O sea, la base debería ser el color. Yo digo a la gente que le falta color en su vida, en la alimentación. O sea, comer por el ojo también. No, comer por el ojo no, comer muchas cosas que tengan colores. Cuando la gente me dice, ¿pero cómo hay que comer colores? Y yo, berenjenas, pimientos, zanahorias, lechugas. Pote. O sea, claro, bueno, también puede ser. La gente come muy blanco, come mucho pan, come mucho arroz, come mucha pasta, y eso, vale, no es que sea malo, pero bueno, la balanza tenemos que equilibrarla un poco. ¿Y lo económico? ¿Esas dietas son asequibles? Aquí ya jugamos con enseñar a la gente para qué sirven los alimentos. Por ejemplo, yo soy una fan del aguacate, pero yo entiendo que hay gente que no se puede permitir pagar un aguacate. Y digo, vale, no pasa nada, aceitunas. ¿Aceituna? Claro, estamos hablando de mucho unas la grasas... aceituna? Quiero decir, estamos hablando de grasas saludables. En un contexto de grasas saludables de origen vegetal, tú puedes jugar o con un aguacate o con una oliva. Claro, indudablemente, pues habrá gente que se pueda permitir una oliva como aceituna, o sea, como fruto, y habrá gente que se pueda permitir un aguacate. O sea, sí que es cierto que cuando hablamos ya de presupuestos muy ajustados, la cosa a veces, bueno, se complica más, pero es que se complica hasta para consumir proteína de origen animal, aunque aún así podríamos comer huevos. Qué bien. Oye, ¿y eso va unido siempre a la nutrición, al estado físico, al deporte, a la actividad física, siempre? A ver, ¿no? yo siempre explico, cuando hablamos en consulta, yo le digo a la gente, tú imagínate que tú quieres ir del punto A al punto B y vamos en una barca, ¿ok? ¿Una barca? En una barca. De aquí a allí vamos en una barca. Nuestro objetivo es llegar al punto B. ¿Qué pasa? Si yo voy con un remo nada más, que es el remo de la alimentación, bueno, indudablemente llegaré, pero me va a costar más esfuerzo y más tiempo. Si yo incluyo el otro remo, que sería el del ejercicio, claro, voy a ir mejor, más equilibrado, ¿vale? Y llegaré más rápido a conseguir ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Un objetivo de salud general. ¿Por qué? Porque el deporte no es nada más quitar las lorcillas. El deporte es mucho más. Pues yo soy muy fan de que todo el mundo haga deporte, a cualquier edad. Me dicen, no, es que a la edad que yo tengo, digo, no. Deporte imprescindible también. Incluimos caminar, por ejemplo. Sí, claro. Estamos hechos para el movimiento. Como digo yo, somos homínidos evolucionados y estamos diseñados. ¿Para qué tenemos tantas articulaciones que se mueven para todos los sitios? Si no es para usarlas. Oye, ¿por qué tenemos
que cuidarnos por estar bien, por la salud mental incluso, pero antes lo decías tú, lo de la lorza, no por estar aparentemente bien, ¿no? Por decir, estar bien de peso, estar más o menos definidos, sino por estar saludablemente en el físico y en la cabeza. Sí, para mí, para mí la base de que sustenta una vida saludable se basa en 3 áreas. Bueno, podemos poner 4 si hablamos del descanso. Pero cuando habitas en un cuerpo que está fuerte, y ahora hablaremos del concepto de ejercicio, bien alimentado y emocionalmente estable, claro, ese contexto es como la base para que todo lo que venga encima pueda soportar los embistes de la vida, o sea, todo lo que la vida te trae. Ya. Cuando hablo de fuerte, yo digo lo de las lorcillas o el exceso de grasa. Un exceso de grasa, la grasa no es mala. Evolutivamente tiene su porqué. Si no hubiéramos podido desarrollar grasa, nos hubiéramos muerto como especie. No hubiéramos llegado hasta aquí. Pero cuando ese tejido se nos va de las manos, al final yo digo, es como llevar una mochila con toda tu comida. Implica una cascada de problemas muy importantes. Más allá del aspecto estético. Dolores articulares, claro, tu corazón tiene que bombear a una persona cada vez mayor, a nivel hormonal la grasa produce hormonas, o sea, la cascada de acontecimientos de tener mucha grasa no es interesante a nivel de salud. El ejercicio, porque un cuerpo fuerte, sobre todo en la etapa, como digo, en la última etapa de nuestra vida, es la cualidad física básica más importante, la fuerza. Claro. O sea, tú para levantarte y sentarte, y yo hemos hecho una sentadilla. Si no tenemos fuerza, nos hubiéramos caído en la silla. Desplomados. Claro, pero tú cuando tienes 60 o 70, como decías tú, a lo mejor no haces un sprint para correr, pero sí tienes que llevar las bolsas de supermercado. Entonces, el ejercicio ya no es tanto que estés cachas, sino que, aparte de generar neuronas, fortalece las articulaciones, o sea, hay un montón de ventajas, más allá de lo que se ha vendido de que estar más guapo, guapona, digo guapón, más allá de eso. Tienes que ir a los centros sociales de Oviedo a contar esto, ¿eh? Sí, yo soy muy fan de hace muchos años. Ya mis mujeres, como digo yo, mis mujeres desde el punto de vista amoroso, no desde el punto de vista posesivo. Soy muy insistente y sobre todo a las yayas de más de 70, con que se muevan, con que coman bien, con que se rían. Que bailen. Sí, con Amador. Mira. Es que Amador lo conozco de hace... Vaya tinglao que tiene Amador, ¿eh? Claro, Amador lo conozco. Yo tenía un centro de gimnasia, fíjate, hace 24 años. ¿Dónde? En Oviedo. Y él daba clases de baile de salón y yo de aeróbic. Oye, Iraima, ¿cuándo descubriste la vocación esta que tienes por la...? Pues fíjate, cuando yo vine de Caracas yo necesitaba estudiar algo y yo saqué mi formación, mi título de nutrición en el año 92 y de aquí ya no le importaba a nadie lo que se comía, y menos en Asturias y menos en la Cuenca. Entonces, de alguna manera me empecé a dedicar al ámbito del deporte y durante muchos años trabajé dando clases. Tuve una escuela de formación de técnicos deportivos, etc. Siempre conjugaba ambas actividades, pero a los 45 dije... Está muy bien esto del escenario, pero ya tiene una edad donde tienes detrás gente muy joven. Y dije, bueno, pues a los 45 pivoté y saqué mis estudios y en ese momento me di cuenta, digo, aquí ahora todo el mundo le interesa ahora lo que come. Entonces, ahí fue cuando me reinventé de alguna manera, me hice en la Universidad de Santiago un curso de coaching nutricional, bueno, me reciclé bastante y empecé con las consultas de nutrición. Ahora no doy clase, ahora me dedico básicamente a la nutrición, pero indudablemente si tú vienes a la consulta te voy a asesorar de ejercicio, porque lo llevo en la sangre. Te voy a dar mucho... Caña. Sí, para que yo tengo un cliente que se compró los playeros solo por no escucharme. Me dice, mira, ya me compré los playeros y ahora hay que usarlos. O sea... Pues, ser deporte también, jugar al tute o al dominó. Sí, claro, al ajedrez, claro. Al mus, porque también la cabeza ayuda. No, eso no me vale. Oye, no me vale. ¿Y estás centrada en la nutrición para un momento especial en la mujer, como es la menopausia? Sí, a ver, paralelamente a las consultas de nutrición, donde yo atiendo a todo el mundo, yo me di cuenta de que, a raíz de una historia con una clienta, de que las mujeres en la etapa de menopausia, o sea, que es una etapa muy importante de la vida de la mujer, hay una serie de cambios que implican cambiar la alimentación. Y eso no versa de, mira, tienes la menopausia, es lo que hay, te vas a poner como un cilindro. No, o sea, hay que aprender a comer de otra manera, hay que aprender a entrenar de otra manera para que no tengamos problemas de osteoporosis,
Entonces, claro, a raíz de ahí salió un programa que se llama Femenina Singular, que es un programa que ayuda a mujeres en esas 3 áreas. Psicología, porque hay muchas cositas también que trabajar. Limpiar mucho trastero. Nutrición, en la etapa de perimenopausia, menopausia, y entrenamiento. Entonces, te das cuenta cuando ayudas a una mujer a darle las herramientas y ella está como, qué bien, ¿no? Que ya me reconozco, porque una de las frases es, ¿quién es esa? Que estoy en el espejo, que no es la que era. Parece que me he comido a mí misma. O sea, es un momento, si no lo sabes gestionar, puede ser muy complicado en una mujer. Desequilibrar incluso también. Sí, pero porque no tienes mucha información, porque además piensas como que ya se acabó todo. ¿Y la pitopausia? Ya, pues la tenéis. Hay que trabajar ahí también. Pues la tenéis. De hecho, oye, para mí y para un amigo. Me pidió me pidió un cliente, me dice, tú tienes un programa que se llama Femenina Singular, ¿y por qué no haces uno que se llame Masculino Peculiar? Y digo, bueno, pues lo apunto. Dice, para nosotros. Digo, porque es distinto también. ¿Sería distinto? Bueno, sí, claro, sería distinto por lo que te digo. Vuestro eje hormonal, vosotros sois más planos. Vaya. Defíneme más planos. Más planos. Hormonalmente nosotras tenemos, por ejemplo, hormonalmente nosotras somos más grasosas que vosotros, porque tenemos el regalo de la vida de ser mamás, las que quieran. Vosotros... Vaya regalo, vaya envidia. Eso sí que llega grandioso. Entonces, eso hace que nuestro eje hormonal y el vuestro sea diferente. Entonces, por eso, imagínate que me viene una pareja a la consulta y marcas más o menos un menú y a las 2 semanas viene ella. Pues chica, yo no sé, pues resulta que bajó 5 kilos y yo solamente 2. Y digo, ya, pues tienen más músculo, otro eje hormonal, es que es otra... Nosotras retenemos. Y con esa complicidad, cuando alguien va a la consulta, acabarás yendo más allá de lo nutricional y de lo saludable. Sí, claro. Y siendo Iraima la gran amiga. Por eso el coaching nutricional. De hecho, tengo un paquete de pañuelos ahí. Es verdad, porque va muy vinculado. A veces, detrás de ese no puedo vivir sin comerme esa galleta, cuando llego a casa, hay mucho que pensar. Entonces, yo siempre le digo a la gente que cuando... Es que como por ansiedad. Digo, no comes por ansiedad. Comes porque hay algo que necesitas parchear, algo que te está haciendo sufrir, que quizás no le has puesto foco, pero lo parcheas con chocolatito, galletas, patatitas. Ir de compras. También, ir de compras. Hay muchas opciones, pero la más recurrente, porque es muy barata, muy placentera y nadie te va a criticar, porque también te puedes poner a tomar alcohol. Pero claro, eso ya tampoco está bien visto. A lo mejor una cervecina, un culete. Sí, hombre, una cervecina sí, pero quiero decirte, cuando yo he visto gente que son unas cuantas cervecinas por la noche porque necesito un parcheo emocional. Sí, entonces cuando ayudas a alguien, yo no soy psicóloga, pero simplemente le haces ver que la comida la podemos cambiar, pero detrás hay... Yo tenía una clienta, de hecho yo suelo hacer un mail todas las semanas. Y yo sabía que no le iba a poder ayudar hasta que yo no cambiara su situación. Y se lo dije. Digo, tú has venido a mí, pero hasta que no soluciones tu situación personal... Como afectiva, amorosa. Amorosa. Y entonces, cuando ella tomó la decisión, y me acuerdo que dice, nos hemos quitado 70 kilos de encima, de marido. Entonces, claro, en el momento que ella se liberó de una relación, fue cuando en verdad pudo empezar a hacer ese proceso. O sea, tú la puedes ayudar a una persona muchísimo, pero a veces sí que es verdad que cuando hay problemas que la comida es un refugio, tienes que derivarlos a otros profesionales. O sea, tú tienes que saber hasta dónde llegas. Oye, ¿y la dieta mediterránea sigue siendo un recurso infalible o no? Sí, a ver, yo al final las dietas, para mí, cualquier dieta funciona. Pero yo trabajo en el contexto evolutivo. O sea, ¿qué comíamos como especie antes del Neolítico? Porque, o sea, si tú te vas en un contexto evolutivo, yo siempre le digo a la gente, mira, esto es muy fácil, come comida real. ¿Comida? Real. Y entonces me dicen, ¿qué comida real? Y entonces siempre explico, cuando doy una charla, digo, vale, un cerdito es diseño original, está en la naturaleza, ¿vale? Alguien puso el cerdito ahí. Un jamón york de esos cuadrados es Peppa Pig, eso no existe. O sea, hay una diferencia entre una cosa y otra. Entonces, claro, ¿tu cuerpo para qué está diseñado? Para comer algo de diseño original, algo que está en el planeta, igual que si fueras un escarabajo pelotero o una jirafa.
no un gocho cuadrado. Digo yo. O sea, esos productos prefabricados, nada. Y la pregunta que siempre hacemos a los nutricionistas, ¿el laterío, no un poco de mejillonín, una ventresca en una lata, eso un poquitín o tampoco? A ver, yo no soy dogmática en nada. Sí que es verdad que yo tengo gente que les mando a tener fondo de despensa saludable, porque sé que si no... Entonces No, digo, vale. mira, tienes una lata de caballa, tienes unos mejillones y un día vas a hacer una ensalada, prefiero que eches unos mejillones que unos palitos de esos de mar. De cangrejo, eso. Que es un montón de azúcares e historias. Echar unos mejillones, echar una lata de caballa. O sea, no vivas de latas de caballa, pero... Y es ayudar a la gente a su... Volvemos a lo mismo. Tú vives solo... Yo tengo menús hasta para solteros. O sea, porque hay gente que vive sola y necesita un... O alguien que una relación de repente se encuentre que diga, no sé cocinar. También, por eso yo ayudo a la gente dando las recetas, porque no saben cocinar mucha gente. Y fotos con pues una pota y qué elementos puedes utilizar como herramientas, como recursos. Iraima, cuéntanos qué significa el término o el personaje el canguro verde. Ah, el canguro verde. Bueno, yo hace muchos años leí un libro que se llama Las voces del desierto. Las voces. Las voces del desierto. Aquel libro versaba sobre una mujer que atravesaba el desierto australiano acompañada de un grupo de iba a decir nómadas, de aborígenes australianos. Esta gente vive en un contexto natural, en el cual el día es el aquí y el ahora, y son nómadas, ¿no? Entonces, ellos buscan un tótem, una referencia a la naturaleza, algo que me guíe y me lleve, ¿no? O sea, algo con lo que me inspire. Y cuando leí el canguro, el tótem del canguro significa ir en equilibrio y hacia adelante, porque un canguro no puede ir hacia atrás, su cola se lo impide. Así que aunque vaya dando vueltas en círculos, siempre tiene que ir hacia el frente. Y dije, qué guay, mira, eso es lo que tenemos que tener, o sea, hacer todos, estar equilibrados, ir en equilibrio y hacia adelante. Entonces dije, pues en vez de poner una manzana, que todo el mundo pone una manzana, porque todo el mundo pone una manzana como nutricionista, yo voy a poner un canguro verde. Y el canguro verde significa que yo y a la gente que acompaño vamos en equilibrio y hacia adelante. Ímpetu y entusiasmo. ¿Y a ti qué te ayuda a tener esa fuerza, Iraima? Pues me imagino que comer bien y el ejercicio. Y reír. ¿Qué nunca hay que comer? ¿Qué nunca hay que comer? Sí, nunca habría que tomar, no sé si, no sé, dicen el azúcar, el veneno blanco. No, a ver, nunca. O la clave está en la nunca. moderación, a lo mejor. Bueno, volvemos a lo mismo. Cuando me dicen, ¿qué nunca tendríamos que comer? Comida inventada. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, si tu alimentación tiene que pivotar en comida real, que nunca tienes que comer, yo siempre hablo del 80-20. 90-10. Quiero decir, la mayoría de mis clientes no son dogmáticos al 100%. O sea, siempre hay una sidrina, como tú dices, claro, o una salida. Entonces, le digo a la gente, si el 80 o 90%, depende de lo dogmático que quieras ser, de tu alimentación son verduras, frutas, grasas saludables, proteínas de calidad, cereales integrales, oye, que me como, yo qué sé, el turrón de no sé qué marca, o un día me apetecen unas patatas fritas o lo que sea, entraría ahí en esa parte. Pero en realidad, que no se debo comer, pues cosas que no se puedan comer. Hay gente que come cosas que no se pueden comer. Come esponjas y cosas así, eso sí no se puede comer. Y comer despacio y comer Comer no sea engullir tampoco, ¿no? O Sí. quitar la fame, ¿no? Que esté más... Eso es complicado. O sea, es complicado según para quién. Yo lo que le invito a la gente es que coma siendo consciente de lo que está haciendo. Porque comer es un acto vital. Y a veces estamos en ese acto vital viendo el telediario con un montón de información de estrés. O con el teléfono. O viendo las redes sociales, pero sobre todo cuando hay muchas noticias de impacto, de mucho estrés, dices tú, pero si estás asociando a un acto vital con muchos inputs de información muy estresante, o sea, tu cerebro está alucinando, porque por un lado estoy nutriéndome, pero por otro lado la cabeza, estoy nutriendo la mente y el cuerpo, pero de maneras muy dispares. Pues ni nada, yo creo que no hay nada más cruel que el invento del café para llevar. ¿No? Oh, te digo ¿Es café para llevar? Sí, pero eso es hace poco, ¿eh? Cuando yo vine a vivir a España... No, claro. Tomar un café, pero tomar un café charlando, sentados. Claro.
no bebiendo café, no sé. Cuando yo vine a vivir a España, yo venía, imagínate, yo nací en Caracas, muy americano todo, puestos de la calle, de no sé qué, todo esto era... Y yo llegué para aquí y digo, la gente no come en la calle. A mí me llamaba muchísimo la atención. Aquí, bueno, imagínate, hace 30 y muchos años aquí la gente no comía en la calle. Y ahora ves a la gente con el café y los badalenas estas y... Como robots. Sabes que en los centros sociales tenemos talleres, actividades, nutrición, el baile de Amador que decías, pintura, bisutería, y que además el programa puedes ver y votar la receta que tenemos en el programa, el concurso, y luego tenemos una receta de postre, de postres, de repostería, con el gremio de los confiteros. Pero ya sabéis que son recetas y postres muy saludables. Porque son caseros. Claro. Bueno, pues Iraima, muchas gracias. A vosotros. Y sigue con ese entusiasmo. Gracias a vosotros. Y no andes comiendo platos precocinados. Exactamente, ese es el mensaje final. Bueno, pues ahora si te parece, vamos a ver la receta de hoy, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un cake de limón y el cake de limón se va a componer de 3 partes, ¿vale? Primero vamos a hacer la parte del cake, luego vamos a hacer un almíbar de limón que vamos a bañar y por último una glasa que vamos a decorar con ella. Para el cake de limón vamos a utilizar varios ingredientes. Vamos a utilizar una harina floja, una harina de almendra y un impulsor, que van a ser los secos de esta fórmula. Azúcar, huevos, mantequilla fundida, nata y un poquito de queso cremoso para darle un poco de textura a nuestro cake. Luego el almíbar se va a componer de zumo de limón para potenciar el sabor del limón del cake, una parte de agua para que no sea tan fuerte, azúcar y un azúcar invertido que luego explicaremos el porqué. Y por último una glasa que va a llevar un zumo de limón y azúcar lustre para completar. Y si os parece, empezamos con ello. Vale, para empezar el cake vamos a empezar mezclando los huevos con el azúcar. Vamos a blanquear un pelín los huevos. Echamos todos los huevos al bol y añadimos todo el azúcar. ¿Vale? Es un bizcocho muy fácil, simplemente vamos a ir mezclando todo a mano. Es un bizcocho denominado de los directos, o sea que simplemente vamos a ir añadiendo los ingredientes a mano y no necesitamos ningún montado ni ningún tipo de aireado. Una vez que tenemos bien incorporado el azúcar, vamos a añadir la nata que la hemos calentado previamente un poquito para que no se nos corten los huevos. Y el queso cremoso, que nos va a aportar una textura más cremosa, un poquito menos arenosa en el cake. Añadimos todo y mezclamos bien. Al principio que añadimos el queso es normal que nos empiecen a quedar unos pocos de grumitos. Al final el queso cremoso tiene una textura muy diferente con el líquido, o sea que al principio es normal que nos hagan un grumito. Lo vamos a ir compensando según vayamos añadiendo los secos. Muy bien. Una vez que lo tengamos vamos a añadir los secos. De secos tenemos la harina floja, un poquito de harina de almendra para darle un poquito de humedad a nuestro cake y el impulsor para que nos acabe de subir. Entonces vamos a añadir todos los secos para adentro. La harina de almendra y el impulsor. Todo ello lo hemos tamizado previamente para que no nos queden grumos ni tenga ninguna impureza. Entonces todo antes de, según lo hemos pesado, lo hemos pasado por un tamiz para evitar los posibles grumos que luego nos puedan quedar en el cake. Vamos mezclando. Para que vayáis viendo la textura, nos va quedando todo homogéneo, sin ningún grumito. Y por último siempre añadimos la mantequilla y la mantequilla la vamos a añadir fundida y a más de 50 grados. Ahí está, añadimos la mantequilla y acabamos de mezclar. Con cuidadín para no salpicar. Si os dais cuenta es un cake súper fácil, súper sencillo y luego lo vais a ver que queda muy bien. Vale. Ya lo tendríamos. Lo vamos a pasar a una manga pastelera y vamos a escudillar para nuestros moldes 250 gramos por molde.
Nuestro molde mide 20 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Y vamos a escudriñar más o menos hasta la mitad del molde, porque este cake crece bastante. Lo pesamos para que vean todos iguales y vamos a pesar 250 gramos por molde. Vale. Damos unos golpecitos para que asiente y vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Una vez que lo tengamos, vamos a ir a hornear y vamos a hornear 25 minutos a 170 grados. ¿Vale? Tenemos ya el horno previamente caliente, así que van para adentro. Pues la siguiente elaboración que vamos a hacer es un almíbar con el que vamos a pasar luego por encima el cake una vez que esté templadito para que nos quede mucho más jugoso por dentro. Es una elaboración muy sencilla, simplemente juntamos el zumo de limón, el agua para contrastar un poquito el ácido del zumo de limón, pero podríamos sustituir todo por zumo de limón o jugar con otras cantidades. Echamos un poquito de azúcar invertido, que lo que nos va a hacer es que la cristalización del azúcar sea mucho mejor y luego no nos queden cristales de azúcar con el paso del tiempo dentro del bizcocho, y azúcar sacarosa normal. Lo vamos a llevar a hervir. Simplemente lo que necesitamos es que se nos funda el azúcar. Una vez que tenemos el azúcar fundido, tendríamos el almíbar para poder utilizar. Este paso le podemos hacer mientras está el bizcocho cociendo, como en nuestro caso, y así una vez que tenemos el bizcocho cocido y se nos enfría un poquito, podemos utilizarlo para bañarle. Podríamos hacer este cake de cualquier otro sabor y jugar con los diferentes almíbares, con los diferentes jarabes, hacerle de naranja, de cualquier fruta. Simplemente cambiando el líquido que queramos añadir al jarabe, lo podríamos hacer de cualquier sabor. Vale, ya lo tenemos hirviendo, ya tenemos el azúcar totalmente diluido. Entonces ya lo vamos a dejar apartado para cuando nos enfríe un poquito el cake poder utilizarlo. Una vez que salen del horno los cakes, lo que vamos a hacer lo primero es darles la vuelta y ponerles una rejilla para que enfríen de una manera más homogénea y de lado para que la moña nos aguante mucho mejor y no tengamos la posibilidad de que se nos caiga. Una vez que lo tenemos, como tenemos los moldes engrasados y con papel, simplemente tirando ya nos salen. Quitamos el molde, quitamos los papeles. Perfecto. El almíbar es el que hemos hecho previamente, de limón. Le hemos echado un chino pistón para facilitar su dosificación y lo que vamos a intentar que el almíbar nos vaya chupando por todo el cake. Para ello lo que tenemos que intentar es un contraste de temperatura. Es decir, como esto lo tenemos calentito y esto también nos va a absorber. Si tuviéramos el cake muy frío o el almíbar muy frío, no absorbería. Entonces lo que vamos a hacer de lado a lado, vamos a ir bañando con el zumo de limón, con el almíbar de limón, para que nos empape bien y el cake nos aguante húmedo mucho más y esté mucho más jugoso a la hora de comer. Una vez que lo tenemos bañado, para que nos aguante muy bien la humedad, lo que vamos a hacer es con una glasa cubrirle por encima. Aparte de darle un toque dulce, nos va a hacer que nos proteja mucho más el cake y nos aguante mucho más tiempo húmedo. ¿Vale? Para la glasa vamos a utilizar azúcar lustre. Y para potenciar un poquito el sabor al limón, lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar agua como se utiliza normalmente, un zumo de limón. Vamos a mezclar bien. Que no nos quede ningún grumo de azúcar. ¿Vale? Si lo veis en la glasa, la podemos dar la textura que queramos. Si queremos que se nos quede una capa más gruesa, haríamos un poquito menos de humedad y un poquito más de azúcar lustre. Un poquito a gusto personal de la capa que se nos quede, el grosor que queramos. En este caso vamos a hacer una capa finita para que no nos dé demasiado dulzor y nos dé ese sabor ácido de zumo de limón que buscamos. Lo mismo, echamos al chino pistón para poder dosificar más cómodo. Y vamos a glasear. Tenemos que cubrir entero
nos aseguramos que nos haya caído por todos lados, y lo mismo con este. Esto nos va a crear una capa protectora que nos va a ayudar muchísimo en la conservación. Listo, lo tenemos, ahora solo nos quedaría decorarle. Para acabar con nuestro cake vamos a acabar con un limón confitado, que aquí le confitamos nosotros, pero podemos comprar en cualquier sitio, y con una decoración de chocolate, con un sello que hacemos nosotros personalizado de ITEPA de aquí de la escuela. Vamos a poner un poquito de limón confitado salteado por encima del cake, y aprovechando que la glasa todavía está un poquito tierna, se nos van a ir pegando. Así vamos aprovechando todo por la misma línea, nos sirve de decoración y vamos a reforzar un poquito el sabor del limón de nuestro cake. Vamos pegando. Vale. Y por último vamos a poner la plaqueta de ITEPA aquí adelante. Perfecto. Y aquí tendríamos nuestro cake de limón.